Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a comparar el entrenamiento de calistenia con el entrenamiento de street lifting. Primero de todo quiero comentar que en la calistenia no vamos a tener en cuenta el freestyle, ya que bueno, creo que no tiene sentido comparar el freestyle con el street lifting porque no tienen nada que ver. Así que empezamos con la calistenia. La calistenia, los principales puntos a favor que tiene son la gran variabilidad de patrones de movimiento. Tenemos en los ejercicios de empuje, tenemos flexiones, tenemos fondos, tenemos flexiones de distinto tipo con distintas variaciones. Fondos, tenemos fondos explosivos, fondos más inclinados, fondos menos inclinados, flexiones a pino, flexiones incluso en full planche, subidas a pino. Bueno, tenemos una variedad de patrones de movimiento prácticamente infinita, bueno, muchísimos patrones de movimiento que encontramos tanto en el empuje como en el tirón. También encontraríamos front lever, dominada, remos y todas las variaciones de estos ejercicios. Después, también la dificultad. La calistenia nos ayuda mucho en el sentido de que crea mucha adherencia porque vamos variando de patrones de movimiento a medida que vamos variando la dificultad. Por ejemplo, podemos empezar a entrenar haciendo flexiones y a la que vemos que ya son fáciles, pues cambiamos a hacer también pues flexiones diamante y después ya intentamos las flexiones arqueras, después a una mano. También vamos por ahí metiendo los fondos, fondos explosivos, después vamos intentando pinos, subidas a pinos, flexiones a pinos. Es decir, nos permite ir evolucionando en el entrenamiento a la vez que vamos cambiando patrones de movimiento y dificultando el entrenamiento. Después también un punto muy bueno que tiene el entrenamiento de calistenia es que trabaja mucho la explosividad y la fuerza específica. La explosividad, ¿por qué? Pues bueno, al no permitirnos usar el lastre, pues tenemos que hacer dominadas altas, fondos explosivos, flexiones explosivas. Allá llega un punto que ya, como dominamos tanto esos ejercicios básicos, pues bueno, también más el up. Todos esos ejercicios que serían derivados de la dominada, derivados de los fondos, pero con más dificultad, porque ya podríamos hacer a lo mejor 30 dominadas, 60 fondos, 100 flexiones, así que llega un punto ya que tenemos mucho nivel, que bueno, que tenemos que buscar ejercicios pues más potentes, más explosivos para aumentar esa dificultad. Y lo mismo pasa con los ejercicios como front lever, plancha, son ejercicios de fuerza específica también que se incrementan mucho porque llega un punto así que ya no podemos depender solo de las flexiones y de las dominadas porque progresaríamos poco. Así que eso básicamente nos da una gran explosividad y una gran fuerza específica de front lever, de plancha y de otros ejercicios más completos y más a nivel general del cuerpo. Los puntos negativos, pues básicamente el principal, las piernas. Sí que hay mucha gente que dice, no, es que se puede trabajar muy bien las piernas con calistenia. No, las piernas no se pueden trabajar bien con calistenia porque tendríamos que hacer demasiado volumen, demasiada frecuencia, tendríamos que hacer entrenamientos muy largos porque la mayoría de ejercicios un poco decentes son unilaterales. Así que si eres principiante seguramente puedes mejorar algo, puedes incrementar un poco el tamaño de las piernas, pero aquí ya llevas 2-3 años en calistenia, los entrenamientos de piernas son infierno y son muy ineficientes. Sobre todo son muy ineficientes porque puedes estar haciendo pistol squats, por ejemplo, y tienes que hacer 20 repeticiones en una pierna y 20 en la otra, y que no tengas que hacer 25 si ya tienes más nivel aún. Además que son ejercicios que hay gente que por la estructura de las piernas pues pueden ser muy lesivos por los meniscos porque son bastante inestables. Así que bueno, no es un ejercicio que yo recomiende mucho, es un entrenamiento que recomiende mucho hacer en calistenia. Prácticamente aquí sí que el street lifting se lleva casi todo el beneficio porque es que el entrenamiento de pierna con calistenia es bastante malo. Y después vamos a ir también con los patrones de movimiento. Los patrones son un poco limitados, sí que he dicho antes justamente lo contrario, pero aquí quiero decir que no es que sean limitados, tenemos muchos patrones de movimiento, pero hay patrones de movimiento muy interesantes, como por ejemplo son las flexiones o los fondos, que hay un punto que se nos facilitan tanto que son patrones de movimiento muy interesantes, pero que tendríamos que hacer a tantas repeticiones que ya no tiene sentido hacerlos, o ya pierden mucho el sentido. Es decir, flexiones, si podemos hacer 80, 90, 100 flexiones, porque deberíamos hacer este ejercicio, ya no nos
transferiría de cara a la hipertrofia y de cara a la fuerza de una forma eficiente, y por lo tanto pasa a ser un ejercicio con un patrón de movimiento muy bueno, pero que por la dinámica del ejercicio y por nuestro peso corporal, que es pequeño en comparación a lo que deberíamos tirar en ese ejercicio, pues se nos va. Y es un ejercicio muy bueno que deberíamos mantenerlo, que es muy parecido al press banca, pero que tenemos que dejar de hacerlo por eso. Igual pasa con las Australian Pull-ups, o que hay gente que le llama remos invertidos, que igual es un remo tradicional, que es un ejercicio muy bueno, pero claro, si no podemos añadirle peso, pues se nos queda un ejercicio que podemos hacer a 40-50 repeticiones, y aquí vuelve a perder el sentido. Tenemos un patrón de movimiento muy bueno, pero el ejercicio es demasiado fácil, así que aquí sí que sería un punto bastante negativo en la calistenia también. Ahora quiero pasar al street lifting y vamos a ver un poco, nos vamos a aclarar un poco más de qué puntos son más fuertes en una disciplina y en la otra. Primero de todo, el street lifting, patrones de movimiento, igual que en la calistenia, también tiene un punto muy bueno en patrones de movimiento, pero diferente. La gracia de los patrones de movimiento del street lifting es que nos permite trabajar esos patrones de movimiento, como las flexiones, los remos invertidos, las dominadas, los fondos, que llega a un punto que en calistenia pues nos interesa el patrón, pero ya son demasiado fáciles los ejercicios. En el caso del street lifting nos permite seguir haciendo esos ejercicios progresando en el peso. Es decir, por ejemplo, si en las flexiones podemos hacer 100 sin peso, pues nos ponemos un chaleco de 30 kilos y a lo mejor podemos hacer 30, que ya disminuyen mucho las repeticiones y nos va a ayudar mucho a volver a entrar en esos rangos más de hipertrofia. Y si ya nos vamos a los fondos y nos metemos 50, 60, 70 kilos, hay gente que se mete mucho más, pues aquí así que podemos entrar en rangos de fuerza con un ejercicio que en la calistenia podíamos hacer a series de 40. Así que básicamente en el caso del street lifting es muy interesante el hecho de poder mantener patrones de movimiento que en la calistenia podíamos mantener, pero teníamos que hacerlos de forma muy explosiva o teníamos que hacerlos al final del entrenamiento para sentir realmente algo, porque si no eran demasiado fáciles los ejercicios. Esto en el street lifting lo corrige perfectamente. Después la dificultad. La dificultad es un punto muy interesante en el street lifting porque es eso, nos permite modificar la dificultad con el simple peso. Es decir, si vemos, hostia, estoy más fuerte, la semana pasada que tiré 20, pues esta semana 22, la siguiente 24, y esta me noto más cansado, pues 18, y vuelvas a empezar. Es decir, te permite regular la dificultad de los ejercicios de una forma muy precisa y que al final nos va a llevar pues a un entrenamiento mucho más controlado de alguna forma, ¿no? Es decir, podemos medir los pesos casi al milímetro. Y también la fuerza y la hipertrofia. La fuerza y la hipertrofia en el street lifting son los puntos que la gente más nota, que hay mucha gente que empieza con la calistenia y después se pasa al street lifting hace 3 meses y se ha vuelto enorme. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar en esos rangos de 6, 8, 12, incluso 4, 2 repeticiones, y eso pues va a ser brutal para nuestro desarrollo de fuerza y de hipertrofia, cosa que no podíamos hacer con la calistenia. Podíamos hacer, pero con ejercicios mucho más técnicos como la plancha y el front, que al final son ejercicios que sí que requieren mucho estrés a nivel del sistema nervioso, incluso pueden desarrollar muchos músculos a nivel específico, como por ejemplo los dorsales en el front lever se desarrollan mucho, los deltoides en la plancha se desarrollan mucho, pero al final hay muchos músculos importantes como el pectoral, el tríceps, tal, que bueno, se quedan un poco en segundo plano. Sí que es verdad que se van mejorando, pero no de esta forma. En cambio, en los fondos, dominadas, esto trabaja todos los músculos de empuje, todos los músculos de tirón de una forma muy completa y muy bestia. Por lo tanto, vamos a notar cambios en el físico y en la fuerza en general al día a día de forma brutal. Y por último, las piernas. Las piernas en el street lifting sí que dan un salto de calidad, es decir, podemos hacer ejercicios como la sentadilla con lastre, que es muy buena, y después ya sí que, bueno, podríamos hacer distintas técnicas de sentadilla, incluso podríamos llegar a hacer peso muerto, que eso no sé si se considera un ejercicio de street lifting, en teoría no se considera un ejercicio de street lifting, pero bueno, ya os digo, lo que separa el street lifting de lo que no es la competición en parte, así que bueno, la sentadilla también es un ejercicio de gimnasio, por lo tanto podríamos decir que tampoco es street lifting, pero bueno, ya estamos entrando en el terreno de los pesos, que nos permite hacer ejercicios de pierna pues más difíciles, como la zancada con peso, etcétera. Es decir, nos permite ampliar mucho nuestro entrenamiento de pierna y sobre todo no tener que hacer tanto volumen ni tanta frecuencia para conseguir unas piernas buenas y mantenerlas en el tiempo.
Después, unos puntos más en contra del street lifting. Sí que es verdad que tiene muchos beneficios, pero bueno, tiene algunos puntos en contra y por eso no lo hace todo el mundo. Y uno es la incomodidad, es decir, a veces no apetece llevar al parque 2 discos de 20 kilos y aunque entrenes en casa, tienes que estar poniendo ahora un disco de 20. Vale, ahora en este ejercicio pues le voy a meter 18 kilos, por lo tanto saca el de 20, mete uno de 10, uno de 5, uno de 2 y uno de 1. Todo esto cansa, todo esto al final, durante el tiempo de descanso, pues tú quieres estar ahí sin hacer nada. Y todo esto, bueno, igual que en el gimnasio pasa, estar haciendo cambios de discos, pues cansa más, es más incómodo y al final, pues puede llegar a hacernos tener menos ganas de entrenar, o incluso algún día que estemos muy cansados y tenemos que ir haciendo esto, a lo mejor no entrenamos, o puede que rindamos peor por el hecho de tener que ir haciendo estas cosas entre medio. Esto puede ser un punto negativo, que si vienes de la calistenia, que solo tienes que cogerte la barra y hacer cosas, pues puede que te resulte un poco al principio bastante cansado, bastante jodido tener que hacer esto. Después, la gestión. Es muy importante gestionarse bien en el street lifting. Hay gente que va, bueno, esta semana 20, la otra 25, 30, 35, 40, llega a 40 y no mueve nada. Y después baja a 35 y dice, hostia, si tampoco estoy moviendo nada. Esto es muy común en el street lifting porque hacemos ejercicios que requieren mucha masa muscular a mucho peso y al final esto puede crear una fatiga a nivel muscular en el sistema nervioso muy intensa. Y si no se regulan bien los ejercicios, no se planifica bien el entrenamiento, vamos a acabar con muchísimo cansancio. Esto yo lo he experimentado, ir intentando subir cada vez más kilos y llegas a un punto a que no tiras ni con lo que te has propuesto ni con lo que tirabas antes. ¿Por qué? Porque te has pasado, estás haciendo pecar mucho la técnica, es decir, estás haciendo las dominadas a lo mejor, estás dejando de hacer retracción escapular, estás dejando de hacer bien la técnica y todo esto solo para sumar más peso. Así que tienes que ser muy consciente, tienes que dejar el ego atrás e intentar mantener bien la técnica y el peso que estás tirando tienes que ser consciente de que lo puedes tirar y si quieres tirar más tienes que planificarlo muy bien en el tiempo. Puedes hacer un día que te matas pero después tienes que volver a bajar. Es decir, las planificaciones de street lifting son bastante más complejas porque el street lifting básicamente es un entrenamiento tan de fuerza o que incluye tanta masa muscular, pues al final llega a unos niveles de fatiga muy intensos. Y bueno, básicamente como conclusiones quiero decir que para mí es la misma categoría. Para mí calistenia y street lifting es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, debemos saber cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra. Por ejemplo, si tu caso es que quieres mejorar mucho la fuerza y la potencia, velocidad en básicos, por ejemplo, porque haces artes marciales, pues yo te tiraría pues fondos lastrados, dominadas lastradas, pero también un día que metas más fondos explosivos, muscle up, dominadas explosivas, es decir, todo eso poderlo mejorar a nivel tanto de explosividad como de potencia. A lo mejor también pues te gusta mucho hacer los estáticos, front, plancha, pues no pasa nada, el día que hagas front plancha, los básicos que metes son o dominadas o fondos sin lastre. ¿Por qué? Porque ya te has matado con los ejercicios de fuerza específica y después haces ejercicios pues más light. Es eso, básicamente es saber qué quieres tú, qué quieres mejorar y aquí utilizar todas las armas que puedas para mejorar en esos puntos. Da igual si es calistenia, si es street lifting, incluso también diría, da igual si es gimnasio, es decir, simplemente tienes que utilizar las herramientas que tengas a tu disposición para planificar los mejores entrenos posibles. Si quieres mejorar en resistencia, pues sí que a lo mejor, si quieres mejorar en resistencia para competir en calistenia, pues te renta que el 90% de tus entrenos sean de pura resistencia de calistenia. Eso no significa que un día no puedes intentar hacer resistencia con 20 kilos o con 30 kilos, porque esto también te puede ayudar después a, cuando te saques este peso, haber ganado repeticiones, haber ganado potencia cuando estás sin peso. Es eso, básicamente yo no me cerraría a una sola disciplina. Si podéis practicar el street lifting, que normalmente es más difícil de practicar porque necesitas más material y incluso si estás en el parque pues cuesta más de bajar todo el lastre en el parque, pero yo de vosotros si podéis combinarlo lo combinaría y sobre todo tenéis que tener muy en cuenta cuáles son vuestros objetivos. Si queréis mejorar en front y plancha, si ser unas bestias en front y plancha, pues a lo mejor sí que no tiene tanto sentido que estéis haciendo fondos con lastre y dominadas con lastre cada semana, porque os va a fatigar tanto ese entrenamiento
que después pues os vais a quedar fritos. Pero si por ejemplo queréis mejorar la fuerza y queréis mantener el front y la plancha porque ya los tenéis, pues simplemente podéis hacer del primer ejercicio dominadas lastradas, del segundo ejercicio plancha o front y después ya metéis accesorio, lo que sea, pero me refiero que no son incompatibles. De hecho, para mí es una misma disciplina que se tiene que combinar y se tiene que utilizar cada una de las estrategias de la forma conveniente para que una retroalimente la otra y llegamos a ser mejor en las dos si es nuestro objetivo, o en una mediante el uso de los recursos de la otra que nos sean más interesantes de cara a nuestra disciplina. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Podéis dejar un like si os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo.